y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones llenos de agradecimiento y júbilo, estamos delante de ti en esta hora. Venimos a beber del agua de tu fuente. Venimos, Señor, a ser saciados de tu palabra. Por eso humildemente te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro y que tu Espíritu Santo aplique a nuestro corazón tu verdad para ponerla por obra. Bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que están aquí. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, resolver cada situación para gloria y honra de tu nombre. Danos la fe para creer que con Cristo todo es posible. Y ahora, al abrir las páginas de tu santo libro, nos sujetamos a todo lo que tú digas y estamos dispuestos a decir: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por saber que todo lo que te pedimos lo tenemos, porque tú dijiste que cuanto pidiéremos en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darías. En el nombre de Cristo lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Un hermoso día de verano, un padre y su hijita de 9 años se encontraban nadando en el océano. Habían estado jugando con las olas por algún tiempo cuando de pronto una marea grande entró con fuerza arrastrando a la niña mar adentro. El padre no podía alcanzarla, no tenía los medios, no podía nadar. La niña necesitaba ayuda urgente para poder regresar a la orilla. Afortunadamente, ese padre, en lugar de llenarse de pánico, le gritó a la niña: hijita, flota, flota, nada suavemente, no tengas miedo. Yo voy a llegar hasta ti, te lo prometo. El padre se apresuró a salir corriendo, buscó ayuda, buscó un bote. Y cuando el padre regresó al lugar con un bote salvavidas y algunos hombres de la brigada de rescate, la niña ya no estaba allí. Había sido barrida por la marea mar adentro. La siguieron buscando. Y cuando finalmente llegaron hasta donde ella estaba, la niña estaba flotando tranquilamente, tal como su papá le había indicado. Más tarde, la próxima diapositiva, cuando se le preguntó a esta niña de 9 años cómo hizo para mantenerse en calma, solita, tan lejos en medio del océano, la niña contestó: solamente hice lo que mi papá me dijo. Yo sabía que él iba a venir por mí, por eso no tenía miedo. La esperanza de esa valiente niña la mantuvo viva y le permitió sobrevivir en medio del mar para ser rescatada. También nosotros tenemos una gran esperanza. Hay alguien que nos dijo que iba a venir por nosotros.
Y por esa promesa y esa esperanza que está en nuestro corazón, nosotros tenemos tranquilidad y paz en medio de este mundo, porque esa esperanza nos mantiene a flote. ¿Cuál es esa promesa? ¿Quién hizo esa promesa? La Biblia le llama a esa promesa la bienaventurada esperanza. En Tito capítulo 2 y versículo 13. Dice, aguardando o esperando la bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bendita de nuestro corazón. Así lo prometió el Señor Jesús. San Juan en el capítulo 14. San Juan en el capítulo 14. Él dijo así: no se turbe vuestro corazón. No estén turbados, no estén preocupados. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa del Señor Jesús. Me voy, pero volveré. Los vendré a buscar, los llevaré conmigo para que estén conmigo para siempre. Así como la promesa de ese padre mantuvo a la niña en tranquilidad en medio del océano hasta que fue rescatada. Las buenas noticias son que nuestro Señor Jesucristo está a punto de venir a rescatar a su pueblo en medio de este mundo convulsionado. Recientemente, un famoso científico reveló su temor de que el mundo no podría durar otros 1000 años. Dijo que la contaminación causada por el hombre en la atmósfera de la Tierra haría que aumentara la temperatura en todo el mundo, calentamiento global, creando oleadas mortales de calor e inundando los continentes al derretirse la capa de hielo polar. El expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, hizo una investigación mostrando los efectos del calentamiento global. Hace unos años atrás él presentó estos informes ante el gobierno, ante el Congreso de los Estados Unidos. Mucha gente no le creyó entonces, pero esa investigación, gracias, tengo aquí, hermano, aquí tengo, gracias. Pero esa investigación predijo de que iban a ir en aumento los huracanes, los ciclones, los tifones, que las mareas serían cada vez más terribles y vendrían grandes maremotos, que el calentamiento global está derritiendo los glaciares, que las capas polares van a ser derretidas y va a subir el nivel del agua y muchas ciudades van a quedar bajo agua en el cercano futuro. La gente vive con ese miedo y expectación porque todo lo que dijo el informe de Al Gore sobre el calentamiento global está cumpliéndose al pie de la letra. Otras personas tienen miedo porque piensan que el mundo va a terminar de otra forma diferente. Algunos dicen que nos destruiremos a nosotros mismos en una guerra nuclear. Otros dicen que se terminará el alimento y los recursos al continuar la explosión de habitantes, la superpoblación mundial. Algunos otros dicen que seremos barridos cuando un enorme cometa, un asteroide, impacte esta tierra y la destruya. Otras personas piensan que algún día vendrán habitantes
de otros planetas, extraterrestres, nos invadirán y destruirán este mundo. Por supuesto, la mayoría de nosotros tenemos otros problemas por los cuales preocuparnos. Otros problemas que nos apremian más que cómo va a terminar este mundo. La mayoría de nosotros nos afanamos simplemente por el pan de cada día, por mantener nuestro trabajo. Nos preocupa el ver cómo va la economía de este país, la situación con los inmigrantes. Otros se preocupan simplemente por tratar de llevarse bien con los demás, o bien luchamos contra una enfermedad, el dolor, el desánimo, el estrés o la muerte de algún ser querido. Para muchos de nosotros, y tal vez para la mayoría, la vida no es nada fácil. Es tan difícil a veces que hasta podríamos llegar a desear que este mundo llegara a su fin. Ciertamente Dios no hizo la vida en este mundo para que estuviera lleno de perplejidad, de dolor, de cansancio, de sufrimiento, de estrés y finalmente de muerte. Todos nosotros anhelamos un mundo mejor. Amigos, en esta noche estoy aquí para decirles que hay buenas noticias. Ese mundo mejor va a venir. Este mundo con todos sus problemas, con todas sus tristezas y dificultades, va a llegar a su fin y va a venir un mundo mejor. A casi todos nosotros nos gustaría saber cómo y cuándo se acabará este mundo. ¿Se terminará realmente el mundo en nuestros días? ¿O van a pasar todavía 100 años o 200 o 1000 años? ¿Quién realmente tiene la verdad sobre cómo y cuándo va a terminar este mundo? Oh, la gente predice el futuro de 1000 maneras. Hay demasiados profetas con distintas predicciones. Si usted va al internet, el año 2012 está lleno de expectativa. Miles y millones de personas alrededor del mundo creen firmemente que el fin del mundo va a llegar en el año 2012. El calendario maya termina en el 2012 y anuncia una gran catástrofe que va a poner fin a este mundo el 21 de diciembre del año 2012. Y muchas personas creen a pie juntillas que esto va a ser así. El problema es encontrar profetas cuyas predicciones sean exactas, o sea, profetas cuyas profecías realmente se cumplan. ¿Sabía usted que hay alguien cuyas profecías se han cumplido todas hasta la última? ¿Que jamás ha fallado en una profecía? ¿Sabían ustedes que hay alguien que puede decirnos exactamente cómo va a terminar el mundo? Y si llegará a su fin pronto o todavía durará mucho tiempo. No nos sorprenderá saber que aquel que hizo este mundo, que estuvo aquí cuando todo esto comenzó, es el mismo que sabe cuándo llegará a su fin. Y amigos míos, Jesucristo, Él es el Dios creador. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Pero Él fue el creador de todo lo que existe en el principio. Y Él es el que nos va a dar la respuesta en esta noche con respecto a cómo y cuándo va a terminar este mundo. La Biblia nos cuenta sobre un acontecimiento interesante en la vida de Jesucristo. En cierta oportunidad sus discípulos le estaban mostrando los hermosos edificios del templo. El templo de Jerusalén era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Imperio Romano acababa de reconstruirlo. El rey Herodes
Había tomado 40 años en reconstruir ese templo y dejarlo magnífico, glorioso. Era una de las construcciones más valiosas de todo el Imperio Romano. Una verdadera obra de arte. Después de contemplar los edificios del templo, Jesús hizo una asombrosa declaración a sus discípulos. Les dijo, y pueden buscar conmigo Mateo capítulo 24. Este es el texto que vamos a estar estudiando juntos en esta noche. Mateo capítulo 24. Dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo era el edificio más imponente de toda la nación judía. Y Jesús predijo que iba a ser completamente destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, quedaron estupefactos, quedaron anonadados. Y mientras subían el monte que está enfrente al templo, el monte de las Olivas, cuando llegaron a la cumbre podían ver todavía el templo con los últimos rayos del sol que se reflejaba sobre el templo, brillaba como que fuera una joya. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Como podemos ver, los discípulos sintieron que si ese edificio tan grande, tan imponente y tan importante iba a ser completamente destruido y no quedaría piedra sobre piedra, eso tendría que ser en conexión con la venida de Cristo y el fin del mundo. Por eso dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El libro de Mateo en el capítulo 24 nos registra la respuesta de Cristo. En realidad Jesús habla en Mateo 24 y da una profecía con un doble cumplimiento. O sea, habla de la destrucción de Jerusalén, pero también responde a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 24, se nos dice que la profecía de Mateo 24 se refería a la destrucción de Jerusalén, pero va a tener otro cumplimiento justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primer cumplimiento tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, pero su segundo cumplimiento de esta profecía tiene que ver con las señales que van a anunciar que se acerca el reino eterno de Cristo. Ustedes se recuerdan, los que estuvieron anoche, que vimos una impresionante profecía. Vimos el sueño del rey Nabucodonosor. Vimos cómo Dios le reveló a Nabucodonosor la historia completa del mundo en un sueño, en una estatua. La cabeza de oro representaba el imperio babilónico y esa profecía señalaba todos los imperios que iban a venir en este mundo. Y luego la división del imperio romano y finalmente nos lleva hasta nuestros días y señala que lo próximo que está por suceder, que nosotros estamos viviendo al fin mismo de la historia de este mundo. Amén. Y lo próximo, el próximo acontecimiento va a ser la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino eterno. Ahora,
así como la profecía de Mateo 24 tuvo un cumplimiento inicial, y mucha gente que vivió en los días de Cristo vio el cumplimiento de las palabras de Cristo en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Ahora Jesús procede a explicarle a sus discípulos lo que iba a ocurrir a ese tremendo templo. Mateo 24 dice en el versículo 15: cuando vosotros veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Notaron, Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El profeta Daniel había predicho que Jerusalén iba a ser destruida. Eso está en el capítulo 9 del libro de Daniel y habla de la abominación desoladora. Había dicho que no solo el templo iba a ser arrasado, sino también la ciudad misma iba a ser destruida. Daniel capítulo 9 nos dice allí en el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con grande guerra, con grande inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la abominación desoladora vendrá el desolador. El desolador, el que iba a causar desolación en la ciudad de Jerusalén e iba a destruir el templo, era el Imperio Romano. El Imperio Romano, Roma, el ejército romano fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero Cristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Esto es sumamente impresionante, ver cuál fue esa señal que dejó el Señor Jesús. Incluso Él dijo en el versículo 17 de Mateo 24: el que esté en la azotea, cuando vea la abominación desoladora, no descienda a su casa para sacar algo. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su manto. En otras palabras, Jesús les dijo que huyeran para salvar su vida. Porque cuando vieran los ejércitos rodeando la ciudad de Jerusalén, debían saber que la destrucción sería inminente, que la destrucción había llegado. Comparen esto que estamos leyendo en Mateo capítulo 24 ahora con Lucas capítulo 21. Es el mismo sermón de Cristo. En el versículo 20, Lucas 21, versículo 20 dice: cuando viereis la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y entonces Jesús les dijo que donde quiera que se encontraran, cuando vieran los ejércitos, debían huir. Versículo 21. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Y nuevamente en el versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Así que Cristo predijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. En el año 66 de la era cristiana, o sea, aproximadamente 33 años después de que Jesús hizo esa predicción. Todavía estaban vivos aquellos que escucharon a Jesús decir estas palabras. En el año 66, 33 años más tarde que Jesús dijera estas palabras, los ejércitos romanos, al mando del general Cestio Galo, gobernador romano de Siria, vino a sitiar la ciudad de Jerusalén. Había una revuelta en Jerusalén, una revolución contra el gobierno romano. Se habían levantado en Jerusalén contra el gobierno romano. Y cuando este general Cestio Galo sitió la ciudad, los habitantes tuvieron que soportar el sitio impuesto por el ejército romano. Finalmente, los ejércitos romanos se retiraron, desalentados, de hecho, por no haber sido capaces de tomar la ciudad. Eso está tomado del libro de Historia de Eusebio, en el capítulo 5 del tercer tomo de esa enciclopedia histórica. Murieron aproximadamente 1,5 millones de personas en el terrible asedio. Aquellos, sin embargo, que siguieron las instrucciones dadas por Jesús, escaparon a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Los cristianos huyeron a los montes, escaparon. El historiador judío Flavio Josefo, que cuenta la destrucción de Jerusalén, dice que fue una masacre tremenda. La destrucción vino en la época de la Pascua. Los judíos habían venido de todas partes a celebrar la Pascua, de todas las naciones de alrededor. Normalmente la ciudad de Jerusalén tenía unos 50,000 habitantes, pero como era época de Pascua, había más de 1,5 millones de judíos en la ciudad. Y cuando sitiaron la ciudad ya no pudieron salir. Finalmente vino la destrucción. Los soldados penetraron la ciudad. Los judíos despavoridos corrían por las calles. Los mataban a filo de espada, a cuchillo. Dice Flavio Josefo, este historiador romano, que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén, como corre el agua en un día de lluvia. Así corría la sangre por las mismas calles empedradas donde la sangre de Cristo se había derramado gota a gota, donde los judíos habían dicho: la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En esas mismas calles corrió la sangre de ellos y de sus hijos como ríos cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Muchos judíos corrieron al templo a refugiarse en los edificios del templo, ese magnífico edificio que nosotros vimos, tan grande, tan hermoso. Pensaban que, bueno, como era una maravilla del mundo, los romanos lo iban a respetar. Los mismos romanos habían mandado a embellecer ese templo, le habían gastado mucho dinero, millones. Y es cierto. El general Tito, que fue el que rodeó la ciudad la segunda vez, la primera vez fue Sesto Galio, pero los ejércitos se retiraron y fue la oportunidad de los cristianos a huir. Cuando volvió el sitio fue al mando del general Tito, que luego llegó a ser el emperador romano Tito.
Y saben, Tito no quería que se destruyera el templo. Dio órdenes que no tocaran el templo. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando los judíos se metieron en el templo, se metieron por miles y miles y miles dentro del templo, tratando de salvar la vida, pensando que los soldados romanos los iban a respetar y no iban a profanar el templo, entrando a matar dentro del templo. Sin embargo, un soldado romano pensó, para que salgan los judíos afuera, voy a echar una tea ardiendo y voy a gritar, ¡fuego, fuego! Y la gente va a salir corriendo afuera y ahí los vamos a matar. Efectivamente, así hizo. Tiró una antorcha de fuego por dentro de la puerta del templo para que los judíos en medio del fuego salieran corriendo. La masacre fue terrible. Es cierto, la gente salió despavorida porque se prendió fuego las cortinas del templo. Y una vez que los cortinados se prendieron fuego, no había quien lo apagara. La gente comenzó a correr, se pisoteaban unos a otros para salir y los soldados romanos estaban afuera con las espadas, con las lanzas, matando. Las escalinatas del templo, que eran blancas de mármol, parecían cataratas de sangre. Los muertos se amontonaron más de 2 metros hacia arriba y los soldados romanos seguían matando gente parados arriba de los cadáveres. El fuego siguió. La ciudad se quemó completamente. Se quemó el templo en su totalidad. No se salvó nada. Ese hermoso templo cayó presa de las llamas. Y saben, sí, el primer capítulo del conflicto de los siglos trae la historia. Y saben, Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Como el templo tenía mucho oro, porque adentro estaba recubierto de oro, las paredes, había utensilios de oro, vasos de oro. Con el calor, todo ese oro se derritió y se filtró por las piedras. Cuando se quemó la estructura, se desplomó el techo, el oro se derritió y cuando ya se terminó de quemar y se apagó, los soldados romanos que habían visto la cantidad de oro que tenía, volvieron al lugar a buscar el oro, pero el oro se había filtrado en medio de las grietas de las piedras y fueron sacando piedra sobre piedra hasta sacar el último pedacito de oro. Cristo había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Así las palabras de Cristo se cumplieron al pie de la letra. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Lo interesante es que ni un solo cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén. 1,5 millones de judíos murieron, pero ni un solo cristiano. Y eso lo dice el historiador judío Flavio Josefo. Él no era cristiano, él no estaba contando la historia de los cristianos, sino la historia de la destrucción de Jerusalén, pero dijo, por la superstición, dijo él, de las enseñanzas de un rabino de Galilea llamado Jesús. Es un historiador romano. Él era judío, pero vivía en Roma. Es una de las pocas menciones de Jesucristo fuera de la Biblia por un historiador romano. Ahí está. Por la superstición de los seguidores de un rabino de Galilea, ni un solo seguidor de ese maestro perdió la vida en el sitio de Jerusalén. Él dijo que era superstición. Nosotros sabemos que era la palabra profética más segura, la palabra de Cristo. Y los que obedecieron esa amonestación de Cristo, ni uno solo perdió la vida. Ahora, ustedes saben que Mateo 24 tiene otro cumplimiento. Y va a volverse a cumplir. Y otra vez hay una señal que Jesús nos da para huir de las ciudades. Pero antes de que lleguemos a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, vamos a ver algunas de las otras señales
que Jesucristo nos dejó en este mismo capítulo. Vamos a Mateo capítulo 24 y versículo 7. Mateo capítulo 24 y versículo 7. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos por todas partes. Noten ustedes las palabras del Señor Jesús. Nación contra nación, reino contra reino, hambres, terremotos en diferentes lugares. La Primera Guerra Mundial vio 20 millones de personas sacrificadas en el altar de la guerra. Y la Segunda Guerra Mundial fue testigo de la muerte de más de 50 millones de personas. 2 guerras mundiales en el siglo pasado. La gente pensó que después de esa Segunda Guerra Mundial, que terminó con la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, todos pensaron que por fin la violencia se habría de acabar, que el odio terminaría y que ya no habría más guerras. Sin embargo, el mundo se ha vuelto loco. Esta es una de las señales de los tiempos: guerras y rumores de guerras. Las guerras siguen. Es más, las naciones están hablando de paz, pero están preparándose para la guerra. Otra de las profecías bíblicas con respecto a la paz se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3. Miren lo que dijo el apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. ¿Notaron? Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción de repente. Justamente en este siglo, en el siglo XXI, lo que se está buscando es la paz y la seguridad de las naciones. Peace and security. Seguridad internacional, seguridad para los Estados Unidos, seguridad interna. Hasta le cambiaron el nombre al Departamento de Migración y ahora le llaman Homeland Security. Pero Cristo dijo: cuando hablen de paz y seguridad, vendrá la destrucción de repente. La Biblia dice que en estos últimos días de esta tierra el hombre iba a tener literalmente la habilidad de poder destruir el planeta Tierra en sus manos. Busquen en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira. Ha venido el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Nunca antes el hombre había tenido la habilidad de destruir la materia misma de lo que está hecha la tierra. Pero ahora el hombre ha inventado armamentos tan mortíferos que pueden literalmente destruir el planeta Tierra. Con la invención de la bomba nuclear, el hombre tiene ahora la habilidad de destruir su propio medio ambiente. Pero lo terrible es que los terroristas han encontrado la forma de comprar o robar estas fórmulas bien protegidas de las armas nucleares. Algunas de estas invenciones mortales están perdidas y en manos de alguien que desea venderlas o utilizarlas. La razón por la cual se declaró la guerra de Estados Unidos contra Irak era porque decían que Saddam Hussein estaba fabricando armas nucleares, químicas. Nunca le encontraron las armas
y las fábricas de armas. Sin embargo, la guerra se desató en Irak justamente por el miedo que gente terrorista tenga en sus manos el poder de estas armas químicas o nucleares. Una revista de buena reputación señaló que la información acerca de cómo hacer una bomba nuclear está a disposición de la mayoría de las librerías más importantes en todo el mundo. Es más, hoy en día cualquiera puede ingresar al internet y puede leer las instrucciones de cómo fabricar una bomba nuclear. Está tan cercana como el hacer un clic en la computadora. ¿Quién las tiene? ¿Qué van a hacer con unas de ellas en uno de estos días? No son más grandes que una maleta. Pueden ser plantadas en cualquier parte. Y una sola de ellas podría destruir una ciudad de las más grandes del mundo. El Señor Jesucristo dijo que en estos últimos días habría guerras, rumores de guerras, terror entre las gentes. Pero también dijo algo más: hambre. Hambre. Y saben, hay mucha hambre en la tierra. Se calcula que 57 millones de personas se morirán de hambre en este año solamente. Eso significa que 156,000 personas mueren de hambre cada día en este planeta. Si 57 millones mueren, la anterior, por favor, la anterior. Si 57 millones mueren de hambre por inanición cada año, eso significa que cada día mueren, o sea, hoy murieron 156,000 personas de hambre y mañana van a morir los mismos y pasada mañana los mismos. Los más afectados son los niños y los ancianos. Los niños y los ancianos que no se pueden valer por sí mismos. Imagínense. Cristo dijo que habría hambre. De entre los billones que habitan este planeta, el 60% de la población actual padece de desnutrición. Ustedes saben lo que es eso, más de la mitad, el 60% de todos los habitantes del planeta Tierra padece de desnutrición. Y 20%, o sea, 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra va a morir de hambre durante su vida. 1 de cada 5. Claro, nosotros miramos alrededor y vemos muchos gorditos aquí. No aquí en esta noche, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, el resto del mundo, miren, la India es algo terrible. El hambre. Saben, aquí pasan los camiones recolectores de basura, recogiendo la basura. Pero en la India, antes de la salida del sol, a las 5 de la mañana pasan los camiones todos los días recogiendo los cadáveres de la gente que queda tirada en la calle, que murió de hambre la noche anterior. Todos los días van recogiendo los cadáveres de los muertos de hambre. Fuentes informadas nos dicen que cuando la población sobrepasa los niveles de producción de alimento, son inevitables las hambrunas, la inanición, las epidemias, las guerras por causa de los alimentos. Cada vez hay menos campos de pastura, la población va subiendo y ya no hay suficiente alimento para alimentar los millones extras de habitantes. Si hay 2/3 de la población mundial actualmente que sufre de hambre, 2/3, o sea, 2 de cada 3 sufren de hambre, ¿cómo se van a alimentar los que siguen naciendo año
tras año. Bueno, el Señor Jesús describió el dilema de este tiempo, diciendo en Lucas 21:25, en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión. También Jesús predijo que habría pestilencias. Mateo 24:7, ya lo leímos. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Según el diccionario, la palabra pestilencias significa lo mismo que plaga o enfermedad extraña. Hay demasiadas plagas, a pesar de lo que está haciendo la medicina moderna, la gente se sigue muriendo de enfermedades como la malaria, el SIDA, la neumonía, la tuberculosis, la ébola, una enfermedad africana, sífilis, gonorrea, cólera. Todas estas enfermedades son plagas que están diezmando la población mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay más de 40 millones de casos de SIDA a nivel mundial. Naciones enteras serán barridas totalmente si no se hace algo para detenerlo. Déjenme decirles, yo estuve hace unos 3 años atrás en África, fui a predicar. ¿Ustedes sabían que en África hay 4 países de habla hispana? ¿Verdad que no sabían? A ese país fui yo, pero hay 4 países donde solo se habla español. Bueno, está el Sahara español, está Marruecos, donde se habla árabe y español, está Guinea Ecuatorial y está otro país al sureste, que no recuerdo ahora su nombre, que también fue colonia española. Yo fui a Guinea Ecuatorial a predicar en su ciudad capital, Malabo, así se llama, Malabo. Impresionante lo que nos tocó ver y vivir allí. Saben ustedes que de cada habitante de esa nación, y es interesante porque uno está allí en Guinea Ecuatorial y si uno cierra los ojos le parece estar en España, porque todo el mundo habla español, pero lo hablan con el acento español, ¿verdad? Porque fue colonia española. Pero si uno abre los ojos se da cuenta que está en el África. La pobreza. Bueno, no solamente el color de la piel de los habitantes, pero la pobreza extrema. La gente vive, bueno, yo no he visitado, miren que yo he estado en Haití, he estado en Etiopía, donde la gente se muere de hambre, pero nunca vi tanto sufrimiento y tanta pobreza como en el país hispano. Hermanos nuestros que hablan español de Guinea Ecuatorial. 1 de cada 3 habitantes de ese país está contagiado de SIDA. 1 de cada 3 tiene SIDA. Y cada día se siguen contagiando más y más y más. No hay suficientes medios de salud, no hay hospitales. Usted los ve a la gente tiradas, duermen en la calle. Claro, no hace frío, es Guinea Ecuatorial, hace calor tremendo. La gente se muere de insolación, de falta de agua. Jesús dijo que iba a haber pestes y hambres en diferentes lugares. Hay demasiadas plagas. Otra señal de los tiempos, como vemos aquí en la pizarra, es la contaminación ambiental. La Biblia había predicho que el mundo envejecería. Busquemos Isaías, capítulo 51 y versículo 6. Isaías 51, 6 dice: alzad vuestros ojos hacia los cielos y mirad abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo,
la tierra se envejecerá como vestidura. Qué interesante, qué mejor descripción que esta para hablar acerca del desplome de la atmósfera, de los cielos y el fin de este planeta, la Tierra. Los cielos, miren, llenos de humo, y la tierra se envejecerá como vestidura. La atmósfera sobre muchas de las grandes ciudades de este planeta está llena de sustancias químicas venenosas que respiramos. La Ciudad de México, allí voy a estar dentro de 2 semanas predicando, o 3. En 3 semanas voy a estar allí, del 20 al 24 de mayo. Y es difícil respirar allí. A uno le duelen los ojos, se le irritan. Cuando uno baja en el avión, y yo voy muy a menudo a México, y México, todos los vuelos a cualquier lugar de México pasan por el Distrito Federal. Así que hay que bajar primero en el Distrito Federal para entonces salir hacia Chiapas o hacia Oaxaca o hacia Veracruz o hacia Guadalajara, donde quiera que uno vaya, todo pasa por la Ciudad de México. Y cuando uno baja y ve esa nube que cubre, es una nube marrón, café, sobre la Ciudad de México. No se crean que la ciudad de Los Ángeles es mucho mejor, ¿eh? Todo se amontona, el smog se va amontonando y nosotros estamos respirando esa contaminación continuamente. Por eso las enfermedades respiratorias. Y cuando viene una gripe que afecta a los pulmones o algún virus, cuesta mucho que se vaya la tos. Uno se puede curar, se le puede ir la infección, se le puede ir la fiebre, pero la voz continúa afectada y continúa la tos por semanas. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando les da la tos no se les va pronto? Se queda, es por la misma contaminación ambiental que estamos respirando nosotros. Es como fumarse 2 cajetillas de cigarrillos diarias, vivir en la ciudad de Los Ángeles. La tierra desvaneciéndose, los cielos, dice la Biblia, lleno de humo, y la tierra envejecerá como una vestidura. En varias ciudades se pone en peligro aire contaminado. A veces hasta ponen el nivel de contaminación aquí en la ciudad de Los Ángeles. En muchos lugares el agua ya no se puede beber por razón de peligrosas sustancias que contiene. El agua contaminada. Se ha vuelto un problema dónde colocar los materiales de desecho atómico, los desechos radioactivos. Los trabajadores de las grandes fábricas reciben compensación por el envenenamiento que sufren. Basura nuclear potencial mortal, deadly potential nuclear garbage. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. ¿Dónde podremos obtener energía, aire y agua puros? ¿Dónde podremos obtener suficientes alimentos para mantener la población actual? Con el rápido aumento de la población mundial, el ser humano afrenta graves problemas para vivir. No solamente nos habla la Biblia acerca del problema de contaminación y la población que se está disparando. Ya llegamos, en inglés son 7 billones de habitantes. En español serían 7,000 millones de habitantes tiene el planeta Tierra. Más de 7,000 millones. Se calcula que para el año 2015, solamente dentro de 4 años, vamos a llegar a los 8,000 millones de habitantes. ¿Se imaginan? Y si ahora no hay cómo darles de comer, ¿cómo será dentro de 3 o 4 años? Viene un hambre muy grande sobre esta tierra y debemos estar preparados, porque las cosas que vienen sobre esta tierra son terribles. ¿Qué más dijo el Señor Jesús?
San Lucas capítulo 21, versículo 25. En la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión. La Biblia también habla, el Señor Jesucristo dijo que habría un gran aumento en los terremotos, la cantidad de terremotos y también la intensidad de los terremotos iría cada vez en aumento. Mateo 24:7, habrá terremotos por todas partes. Cada año se registran más de 6,000 terremotos considerables en el mundo. En los últimos años ha habido terremotos que han cobrado la vida de más de 20,000 a 30,000 personas en una sola ocasión. Ahí pueden ver vistas del terremoto aquí en California. El terremoto de hace algunos años, pero los últimos que han sucedido entre el año pasado y ahora han sido los más grandes en la historia de la humanidad. El terremoto de Haití, casi 250,000 de vidas se llevó. 230,000 personas murieron en cuestión de 3 minutos. El terremoto de Chile, otro tanto. No en vidas, pero en destrucción. ¿Saben lo diferente de estos últimos 3 terremotos grandísimos que ha habido? El de Haití, el de Chile y el de Japón hace 4 semanas atrás. ¿Saben cuál es la diferencia? Esos 3 terremotos fueron tan intensos y tan graves que tuvieron el poder de desviar el eje terrestre. Esos 3 terremotos tilted, movieron el eje terrestre en el planeta Tierra. Nunca antes. Sí, los días se han acortado. Pero no solamente eso. Hay graves problemas en el mundo por esto mismo. Por ejemplo, no solamente el clima ha sido afectado. Las aves migratorias no encuentran los lugares donde han ido por generaciones y generaciones. Porque como ellas seguían por el polo, por el campo magnético, y el campo magnético se ha desplazado, claro, son poquitos grados, pero ahora llegan a sus lugares y como están guiadas por el polo magnético, ahora no encuentran los lugares donde han dejado sus nidos el año anterior. Los peces está pasando lo mismo. Ustedes recuerdan que a principio de este año se caían las aves del cielo. ¿Saben por qué? Descubrieron que era. Bueno, parte era la contaminación ambiental, parte eran los experimentos que están haciendo en el aire, pero también eran de agotamiento. Los pájaros se caían muertos porque estaban buscando desesperadamente el lugar donde tenían que migrar y al no encontrarlo daban vueltas y vueltas y vueltas y finalmente caían. Los aeropuertos han tenido que cerrar por 2 o 3 días para ajustar los radares porque están desviados los radares porque están guiados por el polo magnético y los terremotos han cambiado los polos magnéticos. Un estudio que se hizo en la estación espacial está mirando arriba. En el terremoto de Chile, las ciudades se corrieron 70 centímetros para morir. Se desplazaron. Sí, impresionante, impresionante lo que está sucediendo. Las abejas ahora yo las encuentro en cualquier lado, desorientadas, y siempre ellas andaban en grupo, en colmenas, en manada. Ahora usted por la calle consigue cualquier abeja por ahí, como desorientada, y así, no se sabe qué ha pasado. Sí, también las abejas seguían por el polo magnético para encontrar su colmena, pero han sido afectadas por estos terremotos, el polo magnético, y andan desorientadas. Las abejas están muriendo por millones de millones a nivel mundial.
y hasta pueden extinguirse. Imagínense cuando ya el mundo está siendo afectado de esta manera. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Lucas 21, versículo 11 y versículo 25. Habrá grandes terremotos. Ya no solamente terremotos, sino que grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Habrá señales en el sol, en la luna y en la tierra. Y en la tierra angustia de las naciones. ¿A causa de qué? De la confusión ante el rugido del mar y el oleaje. ¿Notaron ustedes eso? Qué interesante. El oleaje. Se describe el viento y las olas como tormentosas. Hemos visto en todo el mundo condiciones climáticas extraordinarias, ciclones, tifones con tremendas marejadas, tornados, huracanes, erupción de volcanes. Todo esto está cobrando una espantosa cuota de vida y propiedades materiales. El mundo está convulsionado. ¿Por qué creen ustedes que dice Lucas 21, palabras del Señor Jesús, que la gente en la tierra estaría angustiada por las cosas que sucederían en el mar? Miren el versículo, Lucas 21, versículo 25. En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué la gente que vive en la tierra va a estar asustada por las olas? Antes no entendíamos eso, ahora sí sabemos por qué, ¿verdad? Después de los terribles maremotos que han venido y lo que sigue después, la expectación de las cosas que vendrán. Miren, el terremoto de Japón no solamente fue acompañado por un maremoto, pero se afectaron plantas nucleares, hubo una descarga de radiación, no pudieron frenarla y ahora nos dicen que hasta nos cuidemos de la lluvia, porque la lluvia puede venir contaminada, tóxica, con material. Sí, la radiación está llegando a todas partes del mundo, confundidas la gente por las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Ahora, no solamente habrá señales en el sol, en la luna y en la tierra angustia. La Biblia nos da otra señal y tiene que ver con las condiciones morales en el tiempo del fin. Y esta es una señal impresionante. Jesús comparó las condiciones del mundo, como iban a estar en los últimos días de la historia de este mundo, como las ciudades de Sodoma y Gomorra, dos de las ciudades más pecaminosas que hayan existido jamás. Dios finalmente tuvo que destruirlas mandando fuego del cielo. Lucas 17 dice: asimismo será como pasó en los días de Lot. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El apóstol Judas describe cómo eran esas ciudades en los días de Lot, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Fornicación y vicios contra lo natural. ¿Saben lo que es eso? Homosexualismo. Sí, así dice Amós, hartura de pan, soberbio. Y aquí dice, fornicaron y fueron tras vicios contra la naturaleza. El apóstol Pablo, hablando acerca de las condiciones morales que caracterizaban o caracterizarían las ciudades en este tiempo del fin, dijo en Romanos capítulo 1, versículo 26, las mujeres cambiaron las relaciones naturales
por relaciones contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres. Esto está a la orden del día en el mundo hoy. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el homosexualismo, por el lesbianismo, y hoy en día el mundo está llegando a ser igual que Sodoma y Gomorra. No solamente el sexo, la fornicación, pero también lo que es en contra de la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ya no se esconden para hacerlo, ya lo publican abiertamente, así como Sodoma, que publicaba su pecado. El apóstol Pablo describe la condición de cómo estaría el mundo en los días antes de la venida de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Esta es una descripción exacta de cómo está el mundo hoy en día. ¿Podría ser esto peor todavía? Sí. Da lástima decirlo, pero Timoteo dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en qué, en peor, engañando y siendo engañados. Una de las señales más significativas dadas por Jesús fue la venida de falsos cristos y falsos profetas. Ya lo vimos la primera noche en nuestras conferencias. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que engañarían a mucha gente. Mateo 24 nos advierte el Señor Jesús: si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo o está acá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a quienes, a los mismos escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no vayáis. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, mis amigos, no tenemos necesidad de salir a ver a ningún Cristo, porque cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo, va a venir en forma visible. Todo ojo lo verá. Nadie tendrá que avisarnos cuando Jesús ha venido, porque va a venir acompañado de todos sus santos, millones y millones de ángeles, y todos los seres humanos en todas partes de la tierra podrán ver el espectáculo. La última, la más grande de todas las señales que dejó el Señor Jesús, está en Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá ¿qué? El fin. ¿Cuándo es que viene el fin? Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo.
a todas las razas, entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, ¿de qué hablamos anoche? El próximo reino que viene. ¿Y cuál es ese reino? El reino de la roca, el reino de Cristo Jesús, el reino eterno de Dios. Venga tu reino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, dice Mateo 25:31. Sí, mis amigos, el reino de Cristo está pronto por venir. Y cuando se termine de predicar ese evangelio, entonces vendrá el Señor para buscarnos y llevarnos con él. El libro de Apocalipsis, Dios describe esta proclamación final. En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se describe cómo este mensaje iba a llegar a todas partes de la tierra, y nosotros estamos viendo el cumplimiento de esto. Es más, en esta misma noche se está cumpliendo eso, porque aquí estamos predicando y proclamando de la venida de Cristo, por radio, por televisión, por internet, por todas partes del mundo este mensaje está siendo dado. También Daniel dijo que la ciencia se aumentará. En los últimos días cruciales de la historia de este mundo se ha revelado el libro de Daniel, y eso hace aumentar el conocimiento acerca del plan de Dios para esta tierra. Pero también Daniel dijo en el capítulo 2 y versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sí, mis amigos, el tiempo se acaba. Los pecados que causaron la destrucción del mundo en los tiempos de Noé están presentes con nosotros hoy. El hombre parece inclinarse hacia su propia destrucción, como es evidente por los eventos que están teniendo lugar en nuestra tierra. Jesús comparó nuestros días como en los días de Noé. Él dijo: así será en la venida del Hijo del Hombre. Las personas que vivían en los días de Noé estaban sumamente ocupadas, estaban con los negocios de esta vida, no tenían tiempo para Dios, no se preocupaban por las cosas espirituales. Dice Mateo 24: porque como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Pues es como aquellos días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y se los llevó ¿a qué? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos y amigos, Jesús dijo que los días finales serían muy similares a los días de Noé. La gente lo pasaría muy bien, pero no tendría tiempo para Dios. Habría amadores de los placeres más que de Dios. Sí, estamos llegando al final de la historia de este mundo. Los últimos granos de arena del reloj de Dios están cayendo. Muy pronto el Hijo del Hombre aparecerá, traspasará el espacio celeste, acompañado de innumerables, de millones y millones de ángeles. Dios anhela que ese día llegue para reunirse con sus hijos. No porque Él quiera destruir el mundo, sino porque Él podrá llevar a su pueblo a su hogar, ese hogar que nos está esperando. Dios está listo. La pregunta es, ¿estás tú listo? Al mirar las señales del mundo hoy, podemos ver ciertamente que estamos mucho más cerca de la venida de Cristo. Las cosas suceden ahora con más fuerza, con más insistencia que cuando Jesús vino a esta tierra la primera vez. Dios dio entonces muchas señales para que la gente supiera el tiempo en que Jesús vendría a esta tierra. El reloj siguió su marcha durante 4000 años y Dios envió aún a ángeles y a hombres sabios para darle a conocer a la gente de su venida. Pero tristemente, a pesar de que la Biblia señalaba la época cuando Cristo iba a venir, la gente no estaba preparada. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué?
no les recibieron. No estaban listos para su primera venida. De igual manera, Jesús ha dejado muchas señales, todas las que hemos visto en esta noche, que se están cumpliendo, que nos indican que su venida está a las mismas puertas. Dijo el Señor Jesús: cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que está ¿qué? Cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. La generación que vea el cumplimiento de estas señales va a ser la generación que va a estar viva para ver el retorno de Cristo. La pregunta es: ¿estaremos nosotros listos para recibirle? ¿Lo recibiremos o nuevamente va a pasar como en su primera venida? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amigos, la hora está muy avanzada y los riesgos son muy grandes. No hay tiempo que perder si quieres salvarte tú y si quieres salvar a tu familia. Termino con esta historia. El barco de vapor Centroamérica partió del puerto de Nueva York y se dirigía hacia el sur del Atlántico rumbo al canal de Panamá. Cuando surgió y sufrió este barco una rasgadura, otra embarcación avistó la señal SOS en busca de ayuda y vino al rescate del barco Centroamérica. El capitán del buque de rescate le envió un mensaje al barco. ¿Qué anda mal? La respuesta fue: las reparaciones no marchan bien, nos estamos hundiendo. Por favor, le dijo al buque que estaba al lado, quédese allí hasta la mañana. El capitán del buque de rescate se encontraba a la vista, al lado del otro vapor, y le contestó: déjeme que suba a sus pasajeros a mi barco ahora mismo, hagamos el rescate ahora. Pero ya había caído la noche y el capitán del barco Centroamérica no quería correr el riesgo de trasladar a los pasajeros de un barco a otro en medio de la oscuridad. Le dijo: espere hasta el amanecer. El capitán del barco de rescate envió otro mensaje insistiendo en que debía tomarse acción inmediata. Pero nuevamente el capitán del barco Centroamérica rechazó la oferta. Tuvo que esperar el otro barco a cierta distancia por la noche. La tripulación del puente de mando podía avistar las luces del Centroamérica, pero comenzaron a ver que las luces temblaban. Aproximadamente 1 hora y media más tarde, vieron espantados cómo las luces desaparecían. El barco se había hundido y se había llevado a toda la preciosa carga humana. Todos sus pasajeros se hundieron teniendo el barco de rescate al lado. Mira, amigo, la espera puede ser fatal. El prolongar la decisión puede terminar en pérdida eterna. Cuando tú escuchas el mensaje del Señor, no debes postergar tu decisión por Cristo. El capitán del Centroamérica pensó que no había problema en postergar el rescate hasta la mañana, pero fue un error trágico. Cobró la vida de todos los tripulantes. La Biblia nos dice hoy es el día de la salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Tú quieres salvarte? ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quieres que tus hijos se salven? Mira, la venida del Señor está más cerca que lo que tú te imaginas. Este mundo está llegando a su fin. No postergues tu decisión por Cristo.
Hoy es la hora aceptable. Quisieras pedirle al Señor en esta noche que te ayude a estar listo para su venida. ¿Hay algo en tu vida que te está impidiendo estar listo para el regreso de Cristo? ¿Hay algún pecado acariciado en tu vida? ¿Hay alguna cosa que no has podido vencer, algún vicio? ¿Hay algo que necesitas vencer para poder estar listo para la venida de Cristo? ¿Por qué no tomas la decisión de abandonar eso ahora mismo? ¿Quieres que oremos para que el Señor te ayude a salvarte y a salvar a tu familia? Yo voy a tener una oración en esta noche por aquellos que aún no han tomado la decisión más importante de su vida, que es sellar su vida con Cristo Jesús. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere está condenado. El Señor Jesús te invita a venir al arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el arrepentimiento. Necesitamos venir al Señor Jesús para que Él nos limpie de todos nuestros pecados. ¿Quieres pedirle al Señor en esta noche que Él haga ese milagro en tu vida? ¿Hay alguien aquí en esta noche que siente el llamado del Señor Jesús? ¿Hay alguien aquí que nunca ha tomado ese paso de aceptar a Cristo como su Salvador y de ser bautizado? No de niño recién nacido, sino cuando acepta a Cristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso? Yo quisiera orar especialmente por esa alma, por aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo para entregar su vida y sellarla con Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo soy esa alma? Ore por mí, porque yo quiero salvarme. ¿Hay alguien aquí que no ha sido bautizado así como Cristo de grande? No me refiero ahora al bautismo de niños recién nacidos, sino al bautismo cuando aceptamos al Señor Jesús y cuando recibimos de todo corazón. ¿Quisiera alguno de ustedes decir: pastor, ore por mí en esta noche? ¿Quisieras levantar tu mano allí donde estás? Amén, amén, amén. Oh, veo muchas manos que se están levantando. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Yo quiero orar por ti. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero que se apartó de los caminos del Señor, que se retiró, que volvió al mundo y necesita reconciliarse con el Señor, que está frío en las cosas de Dios y quiere comenzar otra vez. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar por ti para que puedas reconciliarte con el Señor en esta hora. ¿No hay nadie? Quizás hay alguien aquí que sabe que hay un pecado en su vida que le está impidiendo entregarse plenamente al Señor. Se necesita valor para reconocer cuando nos hemos equivocado. Pero Cristo dijo que el reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. ¿Tienes tú el valor de decir: yo soy esa persona, yo necesito que Jesús me dé la victoria en mi vida? Yo quiero romper con ese pecado, con ese vicio, con esa cosa que me está molestando en mi vida, porque yo sí me quiero salvar. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: ore por mí, pastor? ¿Quieres levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga. ¿Quién de nosotros podemos decir: yo estoy sin pecado? Vamos a pedirle al Señor de todo corazón que Él nos limpie de todos nuestros pecados. Vamos a ponernos en pie. Yo quisiera invitar a todos aquellos que levantaron su mano, que se acerquen aquí adelante,
aquí cerquita conmigo para poder orar por cada uno de ustedes en esta hora. Vengan por favor. Acércate en el nombre del Señor, ven. Ven en el nombre de Cristo. Si sientes que Cristo te está diciendo, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero limpiarte, no le digas que no al Señor Jesús, ven. Vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro en nosotros. Aquí hay unas tarjetitas que hemos preparado para esta hora, para que ustedes puedan poner su nombre y yo pueda tener sus nombres y seguir orando por ustedes. Y en esa tarjetita hay algunos lápices también para que puedan llenar. Sí. Esa tarjetita tú puedes marcar tu decisión. Aquí adelante, por favor, sí. En esa tarjetita puedes marcar si estás aceptando a Cristo como tu Salvador personal, marca ese cuadradito. Si quieres prepararte para el bautismo, marca allí donde dice, quiero prepararme para el bautismo. Si quieres que oremos por ti, marca allí donde dice, quiero que ore por mí. Si te apartaste del camino del Señor y quieres reconciliarte con el Señor, marca allí donde dice, quiero reconciliarme con Cristo. ¿Alguien más necesita una tarjetita? ¿Alguien más quiere poner su nombre para que oremos por usted? Levante su mano, le hacemos llegar la tarjetita. Y si tú me estás viendo a través de la pantalla y has tomado la decisión de seguir a Jesús, no te detengas, busca prepararte y pronto tomar esa decisión que va a sellar tu vida con Cristo a través del bautismo. Prepárate tú y tu familia. Vamos a darle un momentito para que puedan llenar su tarjetita. Si tú nos ves por la pantalla, llámanos, escríbenos, comunícate con elevangelioeterno.com porque queremos saber de tu decisión. Si estás aceptando a Cristo como tu Salvador, pon allí, hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Si ya fuiste bautizado pero te apartaste de Jesús y quieres reconciliarte con Él, marca el segundo cuadradito. Si quieres prepararte para el bautismo, marca el tercer cuadradito. Si ya fuiste bautizado pero quieres unirte con la iglesia que guarda los mandamientos del Señor, marca allí el cuarto cuadradito. Y si quieres oración, marca allí donde dice, por favor, ore por mí, lo necesito. Bien, estamos listos para orar. Vamos a postrarnos de rodillas. Gracias, aquí tengo las tarjetitas en mi mano para orar por cada uno de ustedes. Padre Santo y Dios nuestro, tú nos has hablado a través de tu palabra, hemos estudiado las señales que nos anuncian que el rescate está muy cerca, que ya Cristo se apresta para venir a buscar a su pueblo. Eso es lo que nos mantiene con esa esperanza en nuestro corazón, como la niñita al principio de nuestro sermón, que pudo mantenerse calma en medio de la emergencia, porque sabía que su padre había prometido a venirla a buscar.
Así también nosotros tenemos esa promesa y queremos prepararnos, Señor, para estar listos para tu venida. Tú has visto a cada una de estas personas cuyos nombres tenemos aquí en nuestra mano. Tú les conoces por nombre. Ellos han pasado aquí adelante porque reconocen que necesitan de ti. Todos los que estamos aquí necesitamos de tu perdón. Necesitamos de tu ayuda, de tu poder para vencer. Oh Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, rompe toda cadena, destruye toda atadura que nos tiene atados a este mundo y ayúdanos a vencer para poder estar con Cristo Jesús cuando Él venga a buscarnos. Te pido por cada una de estas almas, por aquellas que a través de la pantalla nos están viendo, que también ellos puedan recibirte allí donde están y sellar su vida contigo. Los entregamos en tus brazos de amor, con estos que han pasado aquí adelante respondiendo a tu llamado. Tú dijiste, Señor, que el que a ti viene tú no lo echas fuera. Recibe a estas almas y séllalas con tu Espíritu Santo. Despídenos con tu bendición, pero no de tu presencia, y tráenos nuevamente el día de mañana para escuchar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.